Comencemos entonces. Cualquier comentario o duda durante la explicación de la clase lo van a hacer mediante mensajes. Yo acá lo voy a estar monitoreando. Ok, listo. Entonces, esta es nuestra primera clase. Comenzamos. Entonces vamos a hablar hoy día de álgebra. Así un poco más fuerte, ok. Vamos a hablar un poco más fuerte entonces. Estamos con un poco que... Bueno, en este curso que vamos a hablar del álgebra preuniversitaria. Básicamente el contenido que hemos lanzado nos va a ayudar a hacer un repaso básicamente y vamos a avanzar todas las mañanas aprovechando las vacaciones que tenemos. Bueno, no son vacaciones, ¿no? Son de la cuarentena. Entonces vamos a lanzar todas las mañanas de 8. Entonces acá voy a anotar, por favor, el horario. El horario de las clases. Entonces va a ser de 8 de la mañana, 8:30, a 10, y de 10:30 a 12. ¿Ok? Todas las mañanas, de lunes a viernes. ¿Estamos de acuerdo? De lunes a viernes, todas las mañanas, ¿no? Aprovechando esta cuarentena que tenemos, donde todos debemos quedarnos en casa. Entonces hay mucha gente que me está escribiendo y diciendo que pueda lanzar cursos virtuales. Entonces me he sacado tiempo para no levantarnos también tarde y no dormir hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces vamos a aprovechar las clases, ¿ok? Entonces, para los que no me conocen, voy a poner acá mi nombre. Mi nombre es el ingeniero Florencio Kelka, ¿ok? Cualquier duda y alguna consulta que tengan sobre la clase o quieran hacer un repaso en las noches, también me pueden escribir. Este es mi número de WhatsApp. Ok, no, este es mi número de WhatsApp. Entonces, en esta materia, en esta primera clase de virtual de la mañana, en este horario, ahorita vamos a hacer un repaso básicamente del contenido mínimo que vamos a tocar y la bibliografía que podemos consultar. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a hablar del contenido. En el contenido del curso, muchos tal vez están conectando a YouTube, pero a ver, vamos a hacerlo directamente en Facebook, porque tenemos problemas con conectarnos a la página oficial de la academia. Entonces, así, ¿no? Entonces díganle a sus compañeros que vamos a pasar las clases mediante aquí, ¿no? Pueden mandar el link también, compartirlo por si acaso para que vea mucha gente. Entonces, como tema número 1 del contenido virtual, vamos a hablar de las expresiones algebraicas. Ya, entonces acá podemos decir qué es una expresión algebraica, qué propiedades tienen las
expresiones algebraicas, cómo se define una expresión algebraica. Vamos a hablar ahí de ese tema en el tema número 1. En el tema número 2 vamos a hablar de la teoría de exponentes. ¿Ya? En el tema número 2, teoría de exponentes. En el tema número 3 vamos a hablar de las ecuaciones. Entonces, si ustedes están por entrar a la universidad, necesitan saber esos temas, ¿no? Normalmente los exámenes de ingreso entran por esos temas y los que están en primer año de universidad también se habla, por ejemplo, en álgebra 1, el último tema de los exámenes es ecuaciones, ¿ok? Entonces ahí muy importante, vamos a hablar de tipos de ecuaciones, resolución de problemas de ecuaciones, etc. El número 4, tema número 4, vamos a hablar de progresiones y series. Y el número 5, en el tema número 5, por ejemplo, vamos a hablar de razones y proporciones. Y en el último tema, número 6, que también contempla el álgebra preuniversitaria, vamos a hablar de combinatoria y teoremas, ¿no? Por ejemplo, ahí está el teorema del binomio, por ejemplo, el teorema del binomio muy conocido. Entonces acá un poquito de bibliografía. Por ejemplo, en la bibliografía que vamos a hablar, eh, bueno, la bibliografía que podemos consultar, los libros que podemos tener como base. Bueno, un libro genial que conozco, eh, también todo el mundo debe conocer, es el Baldor, ¿no? Álgebra de Baldor, ¿no? Y también otro es el libro de Goni Galarza. También es de álgebra, ¿no? Básicamente yo me estoy basando en estos dos libros. Algunos problemas van a verlo de ahí también. Y listo. Ok. Entonces, comenzaríamos con la clase virtual, por favor, desglosando todos estos capítulos. Ya, entonces estamos todos claros. A partir de hoy día vamos a hacer unas clases virtuales mediante esta plataforma que es Facebook. Entonces compartan su transmisión para que vea mucha gente y no esté ocioso en casa, ¿no? Y esté repasando o esté haciendo algo. Si tiene internet, los puede aprovechar con el curso. Y si no, también este curso lo voy a subir a YouTube, ¿ok? Este video que se va a estar grabando actualmente, vamos a subirlo a YouTube, ¿ya? El canal, por si acaso, para todos, es Academia Búho. ¿Ya? Entonces busquen en YouTube, se suscriben ahí va a estar este video. Ahí se suscriben, le dan me gusta o lo sugieren también. Entonces ahí va a estar el video para que lo repasen, ¿ok? Entonces, eso es el contenido de este curso. Vamos a hacerlo bien despacio, desde lo más básico. Tal vez mucha gente se va a aburrir, pero es la idea, que no se aburran, que estén
practicando también, sugiero que practiquen mediante ahí con su cuadernito, tomando apuntes, porque viendo no se aprende, ¿no? Siempre se aprende practicando. La práctica es el maestro, ¿ok? Listo. Entonces vamos a empezar con el tema número 1 el día de hoy. Que es básicamente expresiones algebraicas. Estamos ahí. Ok. Entonces comencemos. Me da un minutito, por favor. Ahí. Ok. En este tema, por ejemplo, vamos a hablar de la definición de las expresiones algebraicas. Entonces acá. Entonces vamos a definir qué es una expresión algebraica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, normalmente hay varios libros que donde definen de diferentes formas las expresiones algebraicas. Un concepto que podemos tomar de la definición de expresión algebraica es la siguiente. Entonces acá podemos decir que es la representación de un símbolo algebraico. O de una o más operaciones algebraicas. Ok, hasta ahí su definición de una expresión algebraica, ¿no? Entonces, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí podemos hacer un ejemplo. ¿Estamos? Por ejemplo, una expresión algebraica es esta. Por ejemplo, ahí ven un símbolo, ¿no? Un símbolo algebraico, que es la letra A. Otra expresión algebraica podemos decir que es, ¿no? Pero ahí también podemos hablar de funciones. Por ejemplo, ahí pueden ver una función exponencial. No, no confundamos ahí expresiones algebraicas con funciones, ¿ya? El tema de funciones vamos a llevarlo más adelante, ¿ya? Entonces, primer paso, aprender qué es las expresiones algebraicas. Una vez que definas expresiones algebraicas bien, se puede definir las funciones. Después de las funciones viene el cálculo, ¿no?
Entonces, para hacer, por ejemplo, para entrar al cálculo necesitas saber qué son las funciones, qué tipos de funciones existen, etcétera. Pero en este caso estamos definiendo expresiones algebraicas. Por ejemplo, esto aún no vamos a tocar, dijimos. Entonces, por ejemplo, una expresión algebraica, listo. Otra expresión algebraica. Una expresión algebraica bien conocida. ¿Recuerdan esta expresión algebraica? A es igual a, lo voy a poner en otras letras. Podemos cambiarlo. Así, ¿no? A ver, un poquito más lo voy a cambiar. Minúscula para que sea con... Por ejemplo, esta expresión algebraica es una fórmula, es la fórmula de un rectángulo, ¿no? Entonces, si buscan en los libros de preuniversitaria, esta expresión algebraica B, base por altura, hace referencia al área de un rectángulo, ¿no? Donde tenemos la base en la altura, ¿ok? Entonces, así podemos definir varios tipos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, otra, ¿no? Así, multiplicar por A. Incluso lo podemos dividir entre un número, bueno, una variable literal. Otra función algebraica, por ejemplo, podemos definir un polinomio de segundo grado. ¿No? Y así sucesivamente. Todos estos términos son expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, para comprender un poquito una expresión algebraica, lo primero que hay que definir qué es un término. Entonces, hay que definir qué es un término para conocer un poquito el tema de las expresiones algebraicas, para incursionarnos al mundo de las expresiones algebraicas. Por ejemplo, un término es una expresión algebraica que consta solo de un símbolo, ¿ya? O varios símbolos no separados por el signo más o menos. Es la definición exacta. Por ejemplo, acá hemos definido varias expresiones algebraicas. Por ejemplo, este también es considerado como un término. Este también es considerado como un término. Acá, por ejemplo, tenemos ¿cuántos términos? Dos términos, ¿no? Porque hay un operador ahí. Entonces acá tenemos un término, acá tenemos dos términos, acá tenemos tres términos. Entonces normalmente un término lo diferencia con otro porque hay un signo de más o menos entre ellos. Por ejemplo, tenemos acá A, es un término sueltito. 3X es un término también sueltito, ¿no? Estamos definiendo términos. Ahora, podemos decir la pregunta. Esta expresión algebraica que estoy escribiendo acá y lo estoy recuadrando con amarillo, ¿es un término? No. Entonces podemos decir que no es un término. ¿Por qué no es un término? Básicamente ahí tienes el operador más, acá. Entonces, como está separado, cada término se representa básicamente por un símbolo o varios símbolos que no separan dos expresiones. O sea, en este caso tenemos un término, dos términos.
Entonces acá tenemos 1, 2 términos. La suma de términos hace una expresión algebraica, ¿ok? Hasta ahí esperemos que se entienda. Entonces, normalmente un término, hablando de términos, ¿qué es lo que contempla un término? ¿Qué es lo que tiene normalmente un término? Un término tiene 4 elementos. ¿Ok? Estos 4 elementos son los siguientes. Por ejemplo, un término tiene un signo, tiene un coeficiente, ok, perdón, tiene un coeficiente, después tiene también una parte literal, así, parte literal, y tiene un grado. ¿Ya? Estas cuatro elementos tienen un término. ¿Ya? Entonces podemos definir varios tipos de términos. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo. Normalmente, por ejemplo, un término podemos definir de este tipo. Así. Donde claramente podemos ver acá el signo. Podemos ver acá, me estoy saltando, su coeficiente, su parte literal y su exponente. ¿Listo? Ahí está. Tiene 3 cosas.